Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este webinar informativo de la segunda edición del programa de formación de metodología Agile. Este es un programa cuya edición primera se ha celebrado desde enero a marzo y que ha tenido resultados satisfactorios en todos los participantes. Vamos de la mano de la escuela Agile Stellium con docentes en el ecosistema del mundo Agile muy potente y que podréis disfrutar durante todo el contenido de este curso. Damos la bienvenida, está presente la Dirección General, en este caso Mabel Fernández, coordinadora del programa por parte de la Junta de Extremadura. A continuación nos acompaña David Sánchez, que nos va a hablar del programa formativo y vamos a seguir además hablando sobre el contexto de la metodología Agile. Bueno, mi nombre es María Segura y me voy a encargar de la coordinación de este curso. Así que, David, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero que quería hacer es daros las gracias, Susana, Luis, Blanca, José Ignacio, daros las gracias. Sería genial que nos pudierais contar por lo menos dónde estáis y de qué empresa entráis, ¿vale? Para conoceros un poquito y poder hacer. Tenemos 2 horas por delante para conocer las dinámicas y el marco de Agile, el marco de actuación. Lo trabajaremos junto con... Yo os daré una parte y Rosa Gorriz de Stellium Agile os dará otra parte de la sesión de hoy, pero sí que nos gustaría, al menos ya nos hemos puesto un poquito cara, que nos digáis dónde estáis y desde qué empresa y a qué os dedicáis, ¿vale? Susana, empezamos contigo, porfa, cuéntanos. Venga, muy buenos días. Primero, Hola. muchísimas gracias por esto que estoy segura es una oportunidad importante de aprendizaje. Soy Susana Gallardo, estoy en Badajoz y bueno, pues desde hace ya unos 4 años trabajo por mi cuenta con emprendedoras y empresarias, fundamentalmente con mujeres, aunque también con hombres, capacitándolas para una cuestión que me parece de suma importancia a la hora de emprender, que es aprender a vender sus productos y servicios. Las metodologías ágiles me parecen fundamentales porque el principal error que se comete a la hora de emprender, que lo cometemos todos, es enamorarnos de nuestra idea de negocio. Hay veces que solo de nuestra idea, ni siquiera de negocio, ¿no? Y no validar. De manera que hacer un producto mínimo viable, un servicio mínimo viable es fundamental para no perder tiempo, dinero y energía, que es los 3 recursos que lamentablemente son finitos y que se malgastan si no validamos. Así es que estoy aquí por ese motivo y ya os digo muy, muy agradecida. Muchas gracias. Gracias, Susana. José Ignacio, cuéntanos. Buenas, pues encantado, soy José Ignacio Fernández y bueno, yo tengo varios negocios. Desde hace 6 años emprendí en Pantos. Somos una empresa que se dedica al turismo activo y bueno, pues a lo largo de estos años hemos ido creando otros negocios. Actualmente pues estoy gestionando pues todos estos negocios. Sobre todo desde el año pasado pues me enfoqué más a la digitalización de todos los negocios. Entonces, pues todo esto de la metodología Agile, todo Scrum, todo esto, pues evidentemente se vuelve básico, necesario, porque hay que coordinar equipos y bueno, es el ahora, no es el futuro, es el ahora. Entonces, lo veo súper necesario. Muchas gracias, José Ignacio. Blanca. Buenos días. Hola, ¿qué Yo tal? trabajo en Piensos Osteca y vengo en representación de Piensos Osteca. Y bueno, es una empresa que lleva 50 años en funcionamiento y yo creo que la aplicación o el conocimiento de nuevas técnicas para dirigir a la gente o coordinarnos nosotros mismos para resolver los problemas de cada día o seguir emprendiendo nuevas formas de trabajar, pues me parece interesante. Muchas gracias. ¿Estáis en Mérida vosotros, Blanca? No, en Trujillo. En Trujillo. Vale, vale. Perfecto. Y por aquí tenemos, gracias, Blanca. Y por aquí tenemos a Luis. Hola, Luis. Luis creo que tiene algún problema con el audio y no Sí, nos escucha. creo que Así sí. que, bueno, que le voy a decir que cualquier duda que tenga, cualquier cosa, vamos a ver cómo lo solucionamos y que lo deje por el chat, ¿vale? Vale, es una opción. Mira, ahora entra Juan Alberto Pachón.
vamos a aprovechar si se quiere presentar. Justo le vamos a dar la sorpresa. Todo el mundo le va a pedir que se presente lo primero. Y luego ya a partir de ahí arrancamos. Le esperamos un minuto. Juan Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Pones la Bien. foto, por favor? ¿Pones la cámara? Sí, un momentito. Venga. Oye, justo Juan Alberto nos estábamos presentando, así que entras tú ahora, si quieres presentarte, adelante, te lo agradecemos. Nada, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué te interesa Mira, en las Agile? soy Juan, mi nombre es Juan Alberto Pachón, como podéis ver en el documento, ¿de acuerdo? Trabajo en Novotex Consultores, ¿vale? Nos dedicamos a la consultoría de organización y estrategia. Y aparte he estado trabajando muchos años como comercial y como gestor de proyectos dentro de empresas industriales, ¿de acuerdo? Y al final pues, me interesa sobre todo la sesión, el programa formativo para la capacidad de incorporar las metodologías ágiles a la gestión de los proyectos que llevo en el día a día. Ok, perfecto. Bueno, pues si queréis empezamos. Hay una parte, me gustaría poder contaros algunas cosas que están vinculadas. Voy a compartir una presentación, si me lo permitís, de este programa, ¿no? Por daros unas claves rápidas del programa, es verdad que hay bastantes inscritos ya, se va a hacer una selección, pero a mí me gustaría que todos los que estáis aquí pudierais inscribiros y también los que vayan a ver esta presentación luego grabado, esto se está grabando, ¿vale? Esto va dirigido a empresarios, empresarias, directivas, gestoras de empresas que tienen una sede en Extremadura, también para pymes y autónomos, ¿vale? O sea, Susana, tranquila, no te preocupes, también para pymes y autónomos. Es verdad que hoy vamos a dar una visión general sobre las metodologías ágiles y cómo se pueden aplicar a los entornos laborales en los que trabajamos, a la gestión de proyectos, a la gestión de personas, pero sabéis que esto es, digamos, un aperitivo con respecto a un programa formativo más amplio que es gratuito y vamos a emitir hasta 20 personas por edición. Lo ha comentado antes María, ha habido una primera edición, esa primera edición ha terminado justo ahora, en marzo, nos llevó desde enero a marzo 2 meses y en esa primera edición han participado 21 personas y esas 21 personas, el comentario general es el buen aprovechamiento que han tenido para sus iniciativas. En esta que comenzamos ahora va a ir de abril a mayo, ¿vale? Arrancamos el 18 de abril y tiene diferentes partes que ahora os voy a contar. Hemos tratado de hacer un equilibrio entre que la formación sea significativa, es decir, profunda, pero que no os ocupe mucho tiempo. Ese siempre es un reto en materia de formación, porque vamos dirigidos a directivas y a directivos y eso significa que tenéis poco tiempo, tan poquito como yo o como cualquiera de los que estamos aquí. Desde luego no es una formación en la que se vaya a perder el tiempo, ya os lo garantizo, porque lo hemos diseñado gente que está en una situación parecida a la vuestra, ¿vale? Y lo impartimos gente que está en una situación parecida a la vuestra. Eso significa que vamos al meollo de la cuestión. Esta formación empieza el 18 de abril, hay 3 sesiones presenciales, nos parecía esencial hacer 3 sesiones presenciales, no tiene más sesiones presenciales, son 100 horas, de esas 100 horas, estas 3 sesiones presenciales ocupan 15 horas, están ahí las fechas para que las podáis ver, ya tenéis un calendario, ya está previsto, ya se sabe dónde es, van a ser en Mérida, van a ser en el Hotel Las Lomas. Yo sé que es difícil a veces parar una mañana y hacerlo, pero mejor que cualquier proyecto que os pueda entrar ese día, la inversión que vais a hacer en vuestros proyectos por venir ese día es mucho más interesante. Y esa llamada perdida, no os preocupéis, vamos haciendo descansos cada hora y media para que podáis recuperar ese super cliente al que le habéis vendido algo tremendo y os necesita ese día concreto, hacemos descansitos. Pero es muy importante que vengáis a las sesiones presenciales. ¿Por qué? Porque hay cosas que no es suficiente con verlas en la teoría. El marco Agile o las metodologías Agile tienen mucho de gestión del cambio, lo estaba comentando antes justo José Ignacio. Tienen muchísimo de gestión del cambio y ahí hay algunas claves que no es suficiente con leerlas. Tenemos que venir a la sesión presencial, tenemos que ponerlo en valor, tenemos que tocarlo, tenemos que ponerlo en práctica y eso se hace en las sesiones presenciales. Desde luego, las sesiones presenciales no son teóricas, sino justo son de presencialidad y de práctica, ¿vale? Pero también esta formación
se distribuye con sesiones presenciales online, ¿vale? O sea, de esas 100 horas, hay 85 que son, como he dicho, en formato online en una plataforma. Y 15 que son esos 3 días que nos vamos a ver en Mérida, ¿vale? Y aún así, de esas 85 horas que hay en formato online, hay 4 webinars, uno por módulo, ¿vale? Es decir, que no es solo un curso teórico de 85 horas en online, sino que además, como tenemos 4 módulos, hay un webinar por cada módulo, que ese es presencial, son a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Y las 3 sesiones que hemos dicho en Mérida. ¿Qué te da acceso a esto? Ya sabéis que en el ámbito online está lleno de certificaciones, ¿vale? Perdón, el ámbito de Agile está lleno de certificaciones. Esto se hace con fondos del Fondo Social Europeo y están muy interesados en generar un espacio, en generar un conjunto de profesionales bien certificados, bien formados, porque entendemos que estas metodologías impulsan el desarrollo de los proyectos y de las empresas, también de las personas, ¿vale? Así que por el hecho de asistir ya se da un certificado de asistencia, ¿vale? Luego, gracias al partner que tenemos en Paperthink, que es Stellium Agile, se puede acceder a la certificación de Agile por el hecho de asistir, pues con unas tasas, ¿vale? Y luego hay una parte, que hay un módulo entero para prepararos, para daros información sobre otras certificaciones Agile, ¿de acuerdo? Que eso es importante también que lo sepáis. Pero para eso necesitamos el 70% de asistencia, ¿vale? Es decir, que podáis terminar los módulos que hay teóricos, que podáis hacer las evaluaciones, que podáis asistir, si es posible, a las presenciales, ¿vale? Todos los webinars se graban, por supuesto, van a estar presentes ahí, pero nosotros os invitamos a asistir a todo lo que sea presencial, tanto los webinars como las sesiones presenciales, porque de hecho en las sesiones presenciales trabajamos casos sobre vuestros propios proyectos, y eso es una cosa muy, muy interesante, ¿vale? Y obviamente se está en trabajo con los docentes. Ahora os contaremos algunas cosas. Nos hemos preocupado mucho de que sea muy práctica la formación, ¿vale? Muy práctica, porque, a ver, información sobre Agile hay en Internet. Guías sobre Agile, sobre Scrum, sobre Kanban, eso está en Internet, pero no va de eso, ¿vale? Va de que lo podamos trabajar juntos. Además, os vamos a acompañar en la medida de lo posible a que incorporéis el conocimiento a proyectos concretos que tengáis. En estos 2 meses se abre para vosotros una consultoría para que podamos echaros una mano a la hora de incorporar a algunos proyectos a algunos de los contenidos. Nadie es plenamente Agile, ¿vale? Pero todos podemos utilizar herramientas, enfoques en proyectos concretos. Hay una parte muy importante que tiene que ver con esas habilidades de liderazgo, porque buena parte de lo que vais a hacer es generar cambios en las organizaciones, invitar a la gente a pensar de otra manera. Y ahí tenemos muy claro que tenemos que trabajar con vosotros desde ese punto de un liderazgo diferente, transformador, ¿vale? Para que podáis contribuir a ese cambio. Vamos a trabajar con herramientas para trabajar con los clientes. Como digo, os daremos una consultoría técnica para aplicar durante el tiempo que dure el proyecto, para aplicar estos conocimientos adquiridos a los proyectos en los que tengáis. Es decir, que podéis llamar, hay fórmulas establecidas para que podáis contactar con nosotros. Y luego, finalmente, lo hemos dicho antes, para quien se quiera certificar, por un lado tenemos la certificación de Stellium Agile y por otro lado hay un módulo entero en el que se habla de cómo se certifica uno en otros niveles de certificación, ¿vale? Contenidos. El mindset, desarrollando una nueva forma de pensar, diseñando la estrategia y los modelos Agile de negocio, liderando en base a OKR, que ahora está súper de moda el liderazgo en base a OKR, gestionar proyectos, Agile Management, Agile Framework, el Scrum, gestionando procesos también. Tenemos aquí, por ejemplo, Kanban, ¿no? Que es muy conocido, principales herramientas digitales, historias de usuario, visión de planificación, el Product Owner, liderazgo Agile, de liderarse uno mismo a liderar a otros. Esto es una sesión que trabajamos en concreto en una de las presenciales, Management 3.0, y finalmente en la preparación. Estos son los contenidos que tiene este programa formativo, como digo, súper práctico. Y si pasamos al ámbito de los docentes, solo los voy a dejar aquí para que podáis echar un vistazo a quiénes son las personas que han preparado esta formación, para que veáis la calidad de
pues de los docentes que tenemos, ¿no? Paloma, de hecho, hace el primer webinar, tenemos gente que viene del ámbito de la universidad, tenemos gente que está... Una de las cosas más relevantes es que estos docentes trabajan cada día en el ámbito de Agile en las empresas, ¿vale? O trabajan con marcos de transformación, o trabajan en la transformación cultural en las empresas, ¿vale? Eso significa que está hecho por gente que, como vosotros, pues tiene que enfrentarse a eso. Yo también estaré, por supuesto, dando la formación y liderando algunos de los módulos. Creo que es un buen programa. Podéis preguntar, lo hemos comentado, podéis preguntar a cualquiera de los que haya hecho anteriormente esta formación. Sabemos que, y agradecemos a la Junta de Extremadura porque entendemos que la capacitación de los líderes y las lideresas es fundamental para que los proyectos avancen, ¿vale? Y que es necesario ir a este nivel, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo tenemos, ¿no? Vale. Ok, pues dadme un segundito que, si os parece, a mí me gustaría hablar un poquito del contexto de esta formación, ¿vale? Una cosa muy importante es comentaros que este webinar pues, tiene sentido en la medida en que podamos resolver vuestras dudas y vuestras dificultades a la hora de saber si os podéis apuntar, si no os podéis apuntar, pero una vez que la gente ha decidido si se puede apuntar o no, oye, pues el webinar tiene que servir también para conocer de cerca estas metodologías, independientemente de que luego vayáis a hacer o no la formación. Como digo, este es un programa que está financiado por el Fondo Social Europeo, por supuesto por la Dirección General de Empresas a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, ¿vale? Dicho eso, yo estaba pensando, ¿cómo yo le acerco a pymes que son a veces muy pequeñas, autónomos y otras pequeñas empresas? ¿Cómo le acerco yo qué es esto de Agile, ¿no? Y cómo le acerco yo la posibilidad que tienen las pequeñas empresas de aprovecharlo, porque a veces se ponen muy de moda determinadas metodologías, determinados conceptos y no acabamos de sacarle el jugo a las cosas, ¿vale? Yo tuve la suerte de hacer filosofía, es verdad que luego me cambié a psicología, pero a mí esta frase me parece que la vivo cada día. Es que lo único que permanece es el cambio, decía Heráclito, seguro que lo recordáis, de vuestro instituto. Pero luego te das cuenta de que en realidad no es solamente una cuestión de cambio. El cambio lo vivimos todos y en algunos casos nos dedicamos a él. En realidad, si le pregunto a Juan Alberto a qué se dedica, seguramente mucha parte de su trabajo es adaptar empresas, adaptar culturas al cambio que se está produciendo, ¿no? Si me equivoco, me lo dices, ¿eh? No, perfectamente. El cambio es tu negocio, tío. ¿Vale? Entonces, y a mí me pasa también, y a buena parte de los que estáis aquí nos pasa, ¿vale? Lo realmente relevante es qué capacidad tenemos de adaptarnos al cambio, porque ahora mismo el reto no es el cambio en sí, que es que se produce. Esto es como una vuelta ciclista en la que tú vas pedaleando, tú te paras, pero el resto no. Y tú te entretienes con algo, o sea, tú te entretienes con un proyecto grande en el que estás 6 meses, cuando te quieres dar cuenta, la gente está en otro pueblo, en otra etapa de la carrera ciclista. El problema no es el cambio. El reto no es el cambio, el reto es la magnitud del cambio, la disrupción del cambio. Y ahora mismo están cambiando a nuestro alrededor demasiadas cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que necesitamos generar en los equipos esa capacidad de resiliencia. Cuando hablamos de empresas, no se nos olvide, o de proyectos, no se nos olvide que hablamos de personas dentro de esas empresas. Tenemos que adaptarnos a una realidad geopolítica diferente. O sea, esto nos hemos dado cuenta con la pandemia, nos hemos dado cuenta con el tema de Rusia, nos hemos dado cuenta, o sea, antes una pyme pequeña parecía que no tenía que adaptarse a esto, pero está por ahí Blanca y al loro con los piensos, ¿eh? Y oye, pero es que todo parecía que funcionaba bien hasta que de repente hay un tío que mete un tanque donde no debe e invade un país y todo salta por los aires, ¿no? A un entorno económico muy cambiante, a problemas con las infraestructuras, porque estamos en Extremadura y eso tiene mucha influencia realmente. Estamos mejorando, pero sigue habiendo influencias para eso. A temas que tienen que ver con operadores globales. O sea, al final nos tenemos que adaptar a que no hay límites en cuanto a eso, ¿no? En Extremadura, a la falta de talento, a la imposibilidad de su retención, que a veces no tiene solo que ver, yo entiendo a los que estáis en el ámbito de la consultoría, a veces lo estábamos comentando antes, no tiene solo que ver con cómo de chula es tu empresa, sino que es que la gente, hay mucho peso de la administración pública, la gente se mueve mucho, las nuevas generaciones
no entienden el trabajo como lo entendíamos igual Juan Alberto y yo, que somos más mayores, sino con más estabilidad, sino que la gente se mueve muchísimo y se están dando unos cambios tremendos. Lo comentaba antes Susana, precisamente con el tema del consumidor, ¿vale? Hay cambios en los modelos de negocio. O sea, la digitalización de la que hablaba José Alberto, perdón, yo creo que este tipo de cosas están ahí. Y la clave no está solo en sufrir el cambio, sino que tenemos que ser capaces de detectar en esas olas de cambios qué es espuma y qué es energía de la ola, qué va a permanecer del cambio y qué es simplemente algo que pasa y nos lleva a otro punto, ¿no? Para esa gestión del cambio hay herramientas que ya no nos sirven, ¿vale? Hay herramientas que ya no nos sirven y hay cosas que vamos a tener que cambiar la manera habitual en que hacíamos las cosas. Antes nos quedábamos, a todos estos cambios que hemos dicho, antes nos quedábamos desde una postura casi de cascada, ¿no? Que decíamos, oye, vamos a ver, yo tengo este cambio, voy a hacer un diseño, voy a prepararlo todo, voy a hacer un encargo a una consultora o a un área concreta que va a analizar con tranquilidad ese... Claro, porque no podemos improvisar en las empresas, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de improvisación estratégica, pero claro, las empresas no deberían hacer eso. Y antes analizábamos de fondo el problema, diseñábamos la solución, los procesos, lo pasábamos a la fábrica o al desarrollo de la solución, otro área creaba la estrategia de venta, el otro buscaba la inversión, y esto hoy, pues es que ya no sirve, ¿vale? Y ahora hay que hacerlo de una manera mucho mejor, mucho más eficiente, que convierte una metodología que era mucho más rígida, mucho más lenta, mucho menos flexible y que solo funciona en entornos muy estables. Nosotros trabajamos en Paperthink mucho con la administración pública y ahí siguen funcionando mejor estos modelos waterfall, pero es que en el día a día de los que tenemos que estar continuamente buscándonos la vida con el cliente, eso ya no funciona, ¿vale? Porque es muy rígido, es muy lento, se pierde información y valor entre las fases, a veces los requisitos del cliente van cambiando y antes de que puedas decirle algo, el cliente se ha movido, su negocio se ha movido, tienes que ser mucho más rápido y aquí los entornos Agile ofrecen soluciones que son más flexibles y más baratas, que nos acercan al mercado antes y que nos acercan al mercado de mejor manera. Ha comentado antes Susana Gallardo temas que tienen que ver con Design Thinking vinculados a prototipados, a los productos mínimo viables, y esto es necesario. Pero Agile es un cambio cultural, es un cambio en el liderazgo. Para poderlo hacer no basta con que la gente sepa cuál es la guía, no basta con que la gente le digamos, hay que hacerlo así, necesitamos liderar ese cambio cultural, ese cambio que va a mejorar la experiencia de cliente, pero que para mejorar la experiencia de cliente previamente hay que mejorar la experiencia del empleado, no va a ser suficiente, ¿vale? Como decimos aquí, al final, Agile lo que tiene es lo que introduce es un movimiento consciente de generación de valor y de mejora de todos esos puntos en los que se pierde valor, ¿no? Y ahora lo podemos aplicar pues donde queramos, como luego Rosa nos contará. ¿Funcionaría esto en la empresa extremeña? Pues sí, y es posible que incluso mejor. Oye, que es que nosotros somos una pyme muy pequeña. Mejor, porque mira, incorporar Agile, e insisto que no se puede hablar de hacer una empresa completamente agile, sino que hay que empezar a veces como ese Kaizen, ¿no? Con pequeños cambios poco a poco, o si trabajas por proyectos, empezar por algunos de los proyectos y por ir preparando a tu personal y a tu personal directivo o a los mandos intermedios para hacer esto, ¿no? Como Agile requiere ese cambio cultural en la organización, nosotros trabajamos con algunas organizaciones muy grandes que realmente son como pequeños gobiernos o países, es decir, que el cambio cultural cuesta muchísimo, se resiente todo y te encuentras con muchísimo bloqueo en empresas muy grandes, ¿no? Donde hay una cultura que es muy pesada. Y ahí es posible que el Agile, como requiere un cambio cultural, sea más fácil hacerlo en la pequeña empresa. Requiere ese cambio cultural que haya un cambio en las maneras de liderar la organización. Buena parte de las cosas con las que se encuentra Juan Alberto seguramente es que sus clientes le están pidiendo un cambio que ellos mismos no colaboran a la hora de poderle dar salida, porque quieren que la gente cambie o quieren que las cosas cambien, pero ellos no están muy dispuestos a mejorar sus estilos de liderazgo y un cambio cultural requiere un cambio en el liderazgo sí o sí, porque al final es de donde emana. Es verdad que la cultura es compartida, ¿vale? Pero hay liderazgos que generan cultura.
Requiere un cambio en la manera de producir, con mucha más agilidad, lo comentaba antes Susana, con mucha más agilidad, con mucha más certidumbre. ¿Por qué? Pues porque estamos probando poco a poco cuál es esa manera de producir, da igual que sean productos o servicios, ¿eh? Cuál es esa manera de ofrecer valor que está más cercana a la necesidad del cliente. Y ahí tiene mucha más agilidad la pequeña empresa que la grande. Yo creo que es mucho más aplicable en la pequeña empresa. Tiene una presencia mucho más cercana del cliente. Para cuando una empresa muy grande quiere lanzar un cambio de este tipo y que le llegue al cliente, pasa por tantos sitios que al final se desvirtúa mucho. Buena parte de lo que hablaremos en las sesiones presenciales tiene que ver con la psicología de las organizaciones, ¿no? Y cómo hay una serie de principios en los marcos Agile que te dicen claramente que las decisiones se tienen que tomar en aquellas unidades que están más cercanas a donde se presenta el problema, a donde el cliente demanda ese valor, ¿no? Y cómo eso requiere, pues, una cultura diferente, un liderazgo diferente, requiere flexibilidad, requiere desaprendizaje, un concepto con el que yo estoy últimamente muy obsesionado, ¿no? Cómo somos capaces de desaprender y aprender con rapidez. Estos cambios que estamos comentando, que se están produciendo a nivel social, a nivel global, pues requieren una manera diferente de afrontar las cosas. Si tú confías mucho en tu manera de afrontar las cosas y crees que es la única fórmula posible, te hace falta desaprender para poder, y no te está dando los resultados que tú esperas, perdonad, pues te hace falta ese proceso de desaprendizaje. No hay innovación sin desaprendizaje, no hay innovación sin error, no hay innovación sin... La flexibilidad es necesaria como para permitirle a otro que te muestre una manera diferente de hacer las cosas. Yo cuando empezamos este tipo de procesos de formación en el que de repente están presentes personas que tienen un nivel de formación o un nivel profesional muy alto, me gusta empezar de esa manera, ¿no? Todos estamos muy formados, pero la gran pregunta es, ¿qué te estás perdiendo por saberlo todo? Porque todavía queda sitio, todavía hay oportunidad de aprender, porque cada día están surgiendo nuevas formas, nuevas maneras, nuevas metodologías que seguramente te aporten, igual no de forma pura, una solución para tu problema, pero sí cuando desaprendes lo que tienes, incorporas ese aprendizaje y reaprendes una nueva manera de afrontar las cosas, ¿no? Las empresas pequeñas tienen más posibilidad de tener equipos que son más heterogéneos, más multidisciplinares. Digo aquí, pero de verdad. O sea, equipos multidisciplinares significa equipos que están contaminados los unos de los otros. ¿Qué pasa? Que podemos decir, oye, pues en nuestra empresa tenemos equipos multidisciplinares, pero no tenemos espacios en los que compartan, no tenemos espacios en los que resuelvan juntos los problemas. Está por un lado la gente de marketing. Hoy estaba hablando con una empresa de Vitoria y me decía, tenemos un grave problema porque tenemos gente súper especializada, pero no están permeando los distintos departamentos. La gente de atención al cliente y la gente de marketing son diferentes porque son súper especialistas. Es una empresa muy grande. Son súper especialistas, pero ¿qué pasa? Que no tenemos entornos en los que la gente sea multi de verdad. Tú miras a ese equipo y dices, cuña, aquí hay de todo, pero no se contaminan lo suficiente como para poder trabajar de esta manera. Requiere un autoliderazgo del equipo, requiere comunicación. Cuando hablamos de autoliderazgo significa que requiere de equipos autogestionados, requiere de personas que se autogestionan. Una de las cosas que veremos es que lamentablemente la gente no puede ser, tiene voluntad propia. La gente que trabaja para ti tiene voluntad propia, no puede ser liderada desde fuera, no puede ser motivada desde fuera. Nuestro papel es generar las condiciones para que eso se produzca, para que ese compromiso aumente, para que ese cambio, para que se le dé una oportunidad a ese cambio, a esa nueva manera de ver las cosas. Pero eso no se motiva desde fuera. En ti está el ser capaz de gestionar a las personas de forma que se adhieran a lo que tú le propones. Y lo veremos en el curso, ¿no? Requiere también identificar, gestionar y retener talento del equipo, que no es tan sencillo. Hay muchas veces que nos preocupamos mucho de identificarlo, de gestionarlo y de incorporarlo, pero una vez que seleccionamos al mejor talento del mundo, le decimos cómo tienen que hacer las cosas y eso, pues la verdad, machaca el talento, ¿no? Es verdad que las empresas no son entornos en los que hay ciertos procesos que ya están probados y que le funcionan a la empresa. Y esto es una cosa que trabajaremos también, ¿no? El Agile también forma parte de un proceso de mejora continua, pero, entre otras cosas, pero no de improvisación continua,
sino que hay que ver qué está pasando, analizar nuevos modelos y una vez que se ha validado, incorporarlo. En ese sentido, los códigos en los modelos Agile hay que mantenerlo, hay que tener cierta responsabilidad, pero también hay que dejar entrar ese talento que pueda aportar parte de esa creatividad, ¿vale? Y luego, finalmente, es verdad que a veces requiere una nueva estrategia corporativa y una nueva forma de inversión. ¿Por qué? Pues porque en los modelos Agile la inversión no está tan al final, sino que tiene que incorporarse antes, porque a veces hay que ir haciendo pequeños, o sea, hay que dividir los proyectos en partes mucho más pequeñas que tienen que ser financiadas por sí mismas y no al final del proyecto, ¿no? Esto es la razón por la que yo creo que Agile tiene mucho más de productivo en los pequeños equipos y a veces es más sencillo que en los grandes. No quiero decir que en los grandes no esté dando resultado porque todos los docentes que tenemos vienen del ámbito pequeño, pero también del grande, y Rosa, que escucharemos ahora, tiene mucha experiencia con grandes empresas que incorporan Agile y también con pequeñas empresas. Nos va a contar algunos casos de éxito de pequeñas empresas que incorporan Agile para resolver algunos temas concretos o en su manera habitual de trabajar. Pero lo cierto es que lo que quiero con esto es desterrar digamos, el hecho de que alguien pueda entender que esto va solo de grandes empresas, y no es verdad. Las pequeñas empresas, las pymes en Extremadura, estamos en un momento perfecto para aprovechar al máximo estas metodologías que convierten. O sea, si ya a veces trabajar desde aquí tiene más coste personal, más dificultades, ¿vale? O bien porque la masa crítica es menor, porque tenemos que trabajar para gente que está fuera o lo que sea, es verdad que las metodologías Agile son una herramienta potentísima para ganar eficiencia, para eliminar procesos de pérdida de valor, para poner la atención en la generación de valor, que va a ser fundamental, esa generación de valor, en esa simbiosis de la que yo hablo, generar valor para el empresario o la empresaria, pero también para el equipo que trabaja con la empresa y fundamentalmente para el cliente. Esa triple generación de valor es esencial para que una empresa funcione bien, ¿no? Me gustaría, antes de dar paso a... Dejo de compartir, acabo ya con el rollo. Antes de dar paso a Rosa, me gustaría saber si tenéis algún comentario, cómo lo veis, si veis que es aplicable. ¿Qué os parece lo que estamos contando? Juan Alberto, ¿cómo lo ves? Venga, ya que estás aquí, que te conozco. Vale, no, hombre, David, yo al final estás hablando de las empresas y de las organizaciones del siglo XXI, ¿vale? Y al final, yo que como sabes, tengo una organización que es muy grande a nivel internacional, ¿de acuerdo? Pues al final muchas veces estás trabajando en un ministerio, ¿de acuerdo? Y al final esto no lo necesitan ni los tiempos son totalmente distintos. En el 2020 nos encontramos la pandemia, como tú has dicho anteriormente. El año pasado nos encontramos la guerra de la invasión de Ucrania. Ahora estamos que si vamos a entrar en una crisis económica, financiera y no sabemos cómo va. Entonces, al final necesitas herramientas que yo creo que Agile está orientado a eso, que permitan realizar cambios rápidos, seguros, porque al final son empresas y hay que minimizar los riesgos. Como empresario siempre se busca minimizar los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, al final es un proceso que hay que optar. O sea, tú sabes que yo conozco organizaciones que son muy jerarquizadas, organizaciones que vienen mucho de gente que manda a revisar hacer las cosas desde arriba, ¿vale? Y aquí, como he dicho, fundamentalmente el compromiso de la dirección y el cambio en el tipo de liderazgo que muchas veces nos encontramos todavía en muchas empresas. Para empresas que a lo mejor tampoco son antiguas, y a lo mejor no son empresas que crearon nuestros padres o nuestros abuelos en los años 70, son empresas que a lo mejor han empezado a funcionar en el año 2009, ¿vale? Pero siguen trabajando con eso. Entonces, yo creo que al final el Agile, pues bueno, como la educación financiera, ¿vale? El Agile, metodologías ágiles o metodologías de gestión del cambio, pues es otra cosa que debía enseñarse desde los colegios. Sobre todo a vivir en el cambio. Los pobres profesores no sé qué harían si tuviéramos que... Todo lo que creemos que hay que estudiar en el colegio, si pudiéramos... Yo creo que más lo deberían vivir, ¿eh? Porque mira que a la educación le vendría bien el tema de Agile también, ¿eh? También. José Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo pongo un ejemplo que nos pasó a nosotros, que
hace 6 años, al montar la empresa, decidimos que no íbamos a tener oficinas. Ya llevamos 3 empresas y no tenemos oficinas. Vale, sí es verdad que tenemos sedes deportivas, me refiero, almacenes y demás, pero el equipo técnico tiene oficinas. Pero nos ha pasado que a la hora de aumentar equipo, pues es lo que tú has mencionado antes. Hemos tenido el problema de que la gente no se ha impregnado, no se ha contaminado de esta filosofía, de esta idea, porque el equipo directivo que original, digamos que nacimos con esta digitalización, que íbamos con el portátil a cuestas a todos lados, y la comunicación era directa, pero el equipo que ha ido entrando, pues nos está costando, sobre todo los de perfil bajo, que no tenemos esa comunicación tan directa, y evidentemente la comunicación es un factor súper importante que al final del año se traduce en números bastante gordos si no lo hay, ¿no? Si no es clara, si no es directa y sobre todo es rápida e inmediata. No tenemos que perder de vista que al final una organización o sea, al final todos los que estamos aquí somos mamíferos, ¿eh? Buscamos ese sentido gregario, ahí está la cultura, ¿vale? Y necesitamos comunicarnos, y nosotros personalmente en PaperThink tenemos un sistema 3-2 en el que trabajamos 3 días en oficina y 2 fuera de oficina. Ahora estamos queriendo pasar, hoy de hecho por eso no estamos en la oficina, ahora que estamos queriendo pasar a un sistema 2-3, y esperemos que no se resienta esa cultura organizativa que para nosotros es muy relevante, ¿vale? A ver cómo somos capaces de hacer eso y al mismo tiempo generar valor para la gente que trabaja con nosotros, que puede hacerlo en distancia sin ningún problema, pero ahí la gestión de proyectos tiene que ser muy potente y estas metodologías tienen que estar muy asentadas, ¿vale? La comunicación como proyecto. La comunicación como proyecto, no como complemento, no es un aderezo, es fundamental, ¿vale? Más cositas. Blanca, ¿cómo lo ves tú? Pues a mí lo que me preocupa son las personas. O sea, podemos tener una filosofía o digitalización, un proyecto magnífico, pero si las personas no lo quieren afrontar porque ya tienen años de antigüedad, su forma de trabajar, entonces romper, lo que tú has dicho, desaprender, es lo que me parece más complicado. Y no solo de los líderes o de los gestores, de los dueños, de la dirección, sino de todo, desde arriba hasta abajo. Es lo que me parece más difícil, cambiar la mentalidad de la gente. Oye, ahora se va a trabajar de otra manera, vamos a hacer cosas nuevas, y que quieran y motivarles, eso es lo que me parece más complicado. ¿Te lo parece, Blanca? Porque es complicado. Te lo parece y porque lo es, ¿vale? Cuando a nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que la gente haga lo que yo quiero? Pues la respuesta es inmediata. Consigue que sea lo que ellos quieren. Ahí, en todos los procesos de cambio, y lo veremos en las presenciales que tenemos en Mérida, esos procesos de cambio tienen que ser muy participativos. Si le pregunto a Susana qué es esencial, por ejemplo, en un proyecto, me dirá la propuesta de valor al cliente, ¿no? Vale, pues este proceso de cambio tiene una propuesta de valor para la empresa y tiene una propuesta de valor también para los empleados y las empleadas. Y hay que hacerle ver cuál es el valor para ellos de hacer esto. Si nosotros, por ejemplo, seguro que os habéis encontrado con organizaciones o en las propias vuestras, nosotros hemos tenido que resolver este problema, que ha llegado alguien a una industria a hacer lean manufacturing diciendo que iban a reducir el 20% de los costes de producción y ese sistema o ese proceso ser boicoteado por los trabajadores que entendían que el 20% de ellos sobraban. Claro, es que la comunicación no es un complemento, la comunicación es un proceso y debe estar incorporado en los procesos. Si tú solamente, Blanca, le dices a la gente, vamos a empezar a trabajar así porque esto es mucho más eficiente y vamos a trabajar mejor, esa es la propuesta de valor para ti, para la empresa, pero lo que pueden ellos pensar es, espérate que cuanto más eficientes seamos, si con el Lean Manufacturing vamos a reducir el 20% de los costes de fabricación, sobramos el 20% de las personas que estamos aquí. ¿Vale? Y si generamos eso, hay que tratar de generar las máximas certidumbres y ahí son procesos de participación los que tienen que llevarte a eso. Cuando trabajamos con personas hay que estar especializado también en el trabajo con personas, ¿eh?
No es, oye, pues yo lo... Porque esto es como, seguro que os han contado, lo habéis visto, porque ahora con Internet todo este tipo de cosas están son muy habituales, ¿no? Ese madero en el que hay un montón de clavos metidos y tú puedes ir sacando clavos, pero ahí se queda el dolor, ¿no? Todo este tipo de pruebas que hacemos con los trabajadores no se quedan, no desaparecen y se quedan sin ningún rastro. Cuando tú ya has intentado poner en marcha una cosa y otra cosa y otra cosa, eso va haciendo que la gente cada vez se resista más al cambio, porque han visto que lo han intentado, que han probado, que no ha funcionado, que lo has retirado, que no has cumplido las expectativas o que no has cumplido con los compromisos. La gente no es una goma que se estira y vuelve al sitio, se estira y eso queda como estirado, como las gomas antiguas, ¿vale? De los pantalones, los pitones de los pantalones, que tú lo estiras, pero eso ya no aprieta igual. Pues esto es algo parecido. O sea, no podemos ir probando, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien desde el principio y hay que invertir en eso, ¿vale? Hay que invertir tiempo y hay que gestionar los liderazgos. Esto no funciona, o sea, esto es integral. Las empresas son ecosistemas. Tú tocas una cosa, de repente salta por algún lado cualquier otra cosa y esto funciona así. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Blanca. ¿Te parece difícil? Porque es difícil, pero no es imposible, ¿vale? No es imposible. ¿Más cositas? Ok, María, pues si te parece presentamos a Rosa. Yo no me he presentado, creo, ¿eh? Y te presento yo, David. Es que Vale, como quiera. es bastante conocido. Bueno, no sé si habéis tenido la ocasión de coincidir con él, pero bueno, David es el CEO de Paperthink y tiene muchísima experiencia y mucho conocimiento, como habéis podido comprobar, en todos los temas relacionados con la gestión de personas, con recursos humanos, con la innovación, estrategia, diseño de objetivos, proceso de cambio. David es psicólogo y se especializó en psicología industrial, de trabajo y de las organizaciones. Y además es profesor de diferentes máster en universidades como la de Cantabria, Málaga y Córdoba. Y nada, David, muchas gracias por tu aportación. Y ahora vamos a continuar con Rosa. Pues bueno, Rosa Gorri nos va a hablar de los principios de la metodología Agile. Ella es CEO y fundadora de Agile Stellium y de Stellium Usin School, donde trabaja por y para acompañar a personas y organizaciones hacia modelos de gestión más ágiles, con un liderazgo y management más centrado en las personas y en el propósito de las organizaciones. Es ingeniera industrial, es máster de desarrollo personal y liderazgo y empresaria de éxito, mentora, speaker, trainer y agile coach. Así que nada, Rosa, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y cuando quieras, pues puedes comenzar. Gracias a vosotros. Pues nada, la verdad es que con toda la introducción que ha hecho David, creo que ha explicado claramente lo que son los marcos de trabajo ágiles y cómo aplicarlos a las empresas de Extremadura. Y voy a compartir mi pantalla porque, a ver, aquí. Porque, bueno, de alguna manera es importante, continuando con lo que ha estado diciendo David, es importante que entendamos que la agilidad no es una serie de herramientas o no es una serie de ejercicios que pongo en marcha en la organización, ¿no? Sino que empieza con un mindset, con una mentalidad. Y ahí es donde, como decía David, tenemos que desaprender para volver a aprender, ¿no? Tenemos que hacer un clic en nuestra mente para entender que el entorno, las empresas y los mercados, la sociedad, ya no son como eran antes, están en continuo cambio y que es esa mentalidad ágil lo que va a permitir que tomemos las decisiones adecuadas en los momentos adecuados, siempre sustentadas, como veremos después, en las herramientas de gestión que vamos a trabajar, ¿no? Aquí a mí me gusta poner un ejemplo que, aunque parece que es como ya, claro, de lo que me estás hablando me queda muy lejos, pero es un ejemplo que ahora es muy grande, pero que empezó siendo muy pequeño. Y es el caso de Inditex. Es verdad que decís, no, claro, estás hablando de Zara y compañía y esto a mí, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Pues por supuesto, pero cuando empezó, el señor Amancio Ortega empezó con una mercería de barrio, ¿vale? Entonces, ¿qué le ha llevado a ser lo que es? Precisamente la mentalidad ágil.
¿vale? Y entonces, ahí es donde voy, que la mentalidad no va directamente ligada a las herramientas de trabajo, a los marcos de trabajo ágiles. Los marcos de trabajo ágiles los vamos a tener a nuestro servicio, pero lo que va a hacer que realmente hagamos cambios va a ser nuestra mentalidad, ¿sí? Una empresa como Inditex, que hoy en día indudablemente es líder en el mercado, empezó siendo una pequeña mercería y empezó abriendo pues, una tienda, luego otra tienda, luego otra tienda, luego otra tienda, y poco a poco se ha ido haciendo lo que es hoy, y ha cambiado el modelo de negocio en el sector retail, porque es capaz de poner en el mercado una colección nueva en tan solo 2 semanas. Es decir, lo que hace el señor Ortega con su equipo es ir a ver las principales pasarelas, lo que hacen los influencers, todo esto, y todo esto lo cogen rápidamente, se lo llevan a producción y lo ponen en las tiendas. Testean, ¿no? El modelo MVP que decíamos, el producto mínimo viable, ¿no? Esto funciona, fabrico más, en otro color, en otro tal, en otro no sé qué, con otro patrón. Pero si funciona, adelante. Si no, lo cambio y pongo otro. ¿Vale? Entonces, algo que es tan grande como Inditex hoy en día, bueno, pues tiene una base de una mentalidad muy ágil. Y, bueno, lo que decíamos también, o lo que decía Juan Alberto, ¿no? Que al trabajar en una empresa muy grande, muchas veces se convierte en un dinosaurio, ¿sí? Para muchas tomas de decisiones. Sin embargo, tenemos, pues eso, un Inditex que siguen siendo capaces de tomar decisiones muy rápidas con equipos muy independientes, muy empoderados, que pueden tomar decisiones porque la capacidad de delegación que tienen y de trabajo en equipo que tienen les permite esto, ¿no? Entonces, sé que es una empresa muy grande que a vosotros os parece que queda muy lejos de vuestros negocios, pero simplemente es para que entendamos lo que es una mentalidad, ¿no? Hay otras muchísimas empresas, lógicamente, y en el modelo startup que en los últimos años también se escuchan mucho, lo tenemos muy, muy claro. Prueba, ¿no? Equivócate rápido y barato, ¿no? Equivócate rápido y barato es la premisa de cualquier negocio que empieza ahora, con unos recursos limitados, con un tiempo limitado, porque el tiempo es oro y, como decía David, a veces te tiras 6 meses pensando en lo que vas a hacer, en cómo lo vas a hacer, y mientras tanto te han adelantado por la derecha y por la izquierda, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para ser ágiles es el mindset, es la mentalidad, y de eso hablaremos durante la formación y en la primera sesión presencial. Y luego veremos cómo apoyar esa mentalidad con herramientas concretas que nos puedan ponerlo en práctica, ¿no? Porque claro, Rosa, fenomenal, sí, vale, mi mente es muy ágil, yo tengo muy, muy claro que quiero hacer las cosas muy rápido, ya, pero ahora ¿cómo las pongo en marcha, no? Pues eso es lo que veremos también durante la formación, que como veis tenemos aquí en la otra parte del embudo, ¿no? El Scrum, Kanban, Design Thinking y los principales marcos de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿todo esto por qué? A ver, cambia. ¿Todo esto por qué? Porque es que me estoy dando cuenta que no lo estoy poniendo en presentación, ¿verdad? Ahora mejor. Rosa, vale. hemos visto solo la pantalla inicial, ¿vale? Solo Vale, y ahora ya estáis viendo esta. Sí, no había cambiado, esta. No había cambiado de pantalla. Perfecto. Vale. Bien, para entender todo esto y para entender por qué de repente la agilidad ha salido a la palestra, ¿no? O sea, como de repente, ¿por qué todo el mundo habla de agilidad, ¿no? Cuando la agilidad realmente lleva 20 años trabajándose, ¿sí? La agilidad se creó hace 20 años en el seno de la industria del software, del desarrollo de software en Estados Unidos, en Silicon Valley, y bueno, ahí en aquel momento entendían que la forma de gestionar o de hacer software no estaba siendo nada productiva, ¿no? Esto, 20 años después, pues nos hemos dado cuenta en el resto de sectores. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos han obligado, ¿no? Y es que ya veníamos hablando del entorno VUCA desde hace unos cuantos años, pero sobre todo con la crisis del COVID es que parece que hay un antes y un después, ¿no? del momento COVID. O sea, la vida de repente se ha dinamitado y de repente ahora, pues eso, igual sale una guerra de Ucrania que hace que suban muchísimo los precios, todo, de las materias primas, de la luz, del gas, de todo.
como aparece, pues no lo sé, como cuando cayó el barco el Evergreen en el canal de Panamá y paró la flota mundial, o cuando de repente China dice que tiene un rebrote de COVID y para la logística. Entonces, cualquier cosa que ocurre tiene una respuesta, como veis aquí, no lineal, ¿no? No lineal y muchas veces incomprensible, ¿no? La relación causa-efecto a la que estábamos acostumbrados de repente ha dejado de tener sentido. Y es en este punto en el que decimos, pues es que no me sirve la forma de gestión que estaba haciendo hasta ahora, no me sirve. Tengo que buscar nuevas formas de gestión. Y es ahí donde entra la agilidad a formar un papel importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la agilidad es la capacidad que tienen las personas y las empresas de responder rápida y deliberadamente, y esto es importante porque parece que ser ágil es ir a salto de mata, parece que ser ágil es corriendo. Si yo hago muchas cosas al día, no, eso no es ser ágil, eso sí, eso es ser caótico, ¿no? Pero entonces la agilidad es la capacidad que tienen las organizaciones de responder rápida y deliberadamente a la incertidumbre a la que estamos expuestos todos los días y a los cambios en los requerimientos del cliente o del mercado, que también son pues a diario, ¿no? Lo que hoy quiere una persona mañana no la quiere. Yo como consumidor, lo que me sirve un día al día siguiente no me sirve, ¿vale? Entran players, ¿no? Entran jugadores en el mercado que hace que cambien las cosas de manera absolutamente drásticas, ¿no? Y ahora ya, por ejemplo, parece que yo como consumidor lo que no tenga en casa en 24 horas ya no me sirve, ¿no? O sea, yo ahora que compre un producto que vaya a llegar a mi casa dentro de 2 meses, ostras, pues es algo súper especial o me resulta inadmisible, ¿no? O sea, yo ahora comprar una lámpara y que tarde 2 meses en llegar, esto no cabe en la cabeza de nadie, ¿no? Porque ya nos ha acostumbrado ciertas empresas a que en 24 o 48 horas esté en casa. Entonces, los requerimientos del cliente, los requerimientos del mercado han cambiado porque han entrado jugadores que han empezado a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, o respondo rápida y estructuradamente a esto o me quedo fuera del mercado, ¿vale? Entonces, esto es la agilidad, no es ir corriendo, hacer las cosas más rápido, no es hacer las cosas más rápido, ¿vale? Es responder rápida y deliberadamente. Bien, y entonces, como decíamos, esto lógicamente debe ir soportado por unos valores, por unas premisas y por unas herramientas que nos permitan jugar así en el mercado, ¿no? Entrar dentro de la primera liga del mercado en el que nos estemos moviendo. Y aquí es donde se creó el manifiesto ágil para que entendamos el contexto de ese cambio de mindset que decíamos y de por qué tenemos que entender las cosas de manera diferente, ¿sí? Entonces, el manifiesto ágil establece una serie de premisas y dice, debemos priorizar los individuos, las personas y su interacción frente a procesos completamente cerrados y herramientas establecidas. Y aquí, por ejemplo, hago alusión al Lean del que hablaba David, ¿no? Que es verdad que nos ha servido muchísimo para establecer procedimientos y para establecer procesos en empresas, sobre todo en empresas productivas, donde había que hacer una repetición muy clara y había que conseguir unos estándares de calidad muy claros, ¿no? Si alguien fabrica coches, lógicamente el Lean Management y el Lean Manufacturing ha ayudado a que esos coches sean en un 99,9% fiables e iguales entre sí, ¿sí? Pero eso, cuando llegamos a un entorno ágil y nos basamos en que como el proceso se hace así y no se cambia y no escuchamos a las personas, nos perdemos probablemente muchas cosas. Entonces, lo que dice la agilidad es, tienes que tener procesos, obviamente, pero pon a las personas y su interacción por encima de esos procesos cerrados y modifícalos y actualízalos en la medida en que sea necesario. ¿Vale? Igual lo mismo con el producto. Pon en el mercado un producto que funciona, y lo veremos con un ejemplo que vamos a ver ahora luego con una empresa de mobiliario, de muebles. Pon el producto en el mercado, si funciona, ponlo rápidamente y no estés
meses y meses y meses documentando el producto, documentando el proceso, documentando el lanzamiento, porque para cuando lo vas a tener, el cliente ya quiere otra cosa. ¿Vale? Entonces, es lo que hace el modelo startup. Hacer un prototipo, lo habréis visto en algunas ocasiones, preventa, ¿no? La preventa, eso no había existido nunca. Y ahora de repente se ha puesto muy de moda la preventa. Entonces, ¿qué esperan con las empresas de la preventa? Ver si funciona el producto. Si funciona el producto, lo ponen en marcha. Si no venden en preventa, si no funciona el producto, directamente no lo fabrican. ¿Vale? Ya hablamos de producto, hablamos de servicio. ¿Vale? Vamos a montar un retiro con música y no sé cuántos en no sé dónde. Bueno, vamos a testarlo, vamos a ponerlo a la venta y si se venden las entradas, me pongo a cerrar ya todo lo que tenga que cerrar. ¿Vale? No como hacíamos antes. Buscamos el hotel, buscamos los ponentes, buscamos todo, contratamos y después me pongo a venderlo. Y desastre porque no hemos conseguido vender, nos ha costado un dineral, hemos perdido un montón de dinero. ¿Vale? Entonces, producto que funciona versus documentación exhaustiva o fabricación excesiva antes de comprobar si funciona. Producto mínimo viable. Por otra parte, colaboración con el cliente frente a negociación contractual. Antes las empresas tenían contratos absolutamente cerrados, incluso a varios años vista, con lo que le iban a proporcionar al cliente, y ahora mismo estamos viendo una tendencia de contratos que se van actualizando en funciones de las necesidades del cliente. Es de, mira, queremos llegar hasta aquí, pero vamos a ir dando pasos. Y a medida que vayamos dando pasos, iremos revisando si de verdad queremos seguir llegando hasta aquí o nuestro destino ha cambiado y vamos a ir modificando la ruta. Entonces, la colaboración con el cliente se ha convertido en que la forma de interactuar con el cliente sea, pues, de la misma manera, mucho más ágil y que se vaya creando a medida que vamos cubriendo necesidades. Porque no tiene sentido crear unas negociaciones contractuales excesivamente largas. ¿Vale? Y lo mismo con el último punto, la respuesta al cambio frente al seguimiento de un plan. ¿Cuántas veces hemos visto el típico diagrama de Gantt con proyectos a 1 año vista, 2 años vista, 3 años vista, con todo parametrizado, las fechas, los recursos, todo completamente parametrizado? Hoy en día esto, pues, puede parecer un poco locura, ¿no? Porque por el camino pueden ocurrir tantas cosas que intentar hacer un diagrama de planificación de un proyecto, de un producto, de lo que sea, a 2 años vista parece como una locura, ¿no? Incluso a 6 meses vistas muchas veces, ¿no? Y antes lo hablábamos, es que por el camino sale gente de la empresa, entra gente nueva, el cliente ha cambiado sus necesidades. Entonces, trabajamos la respuesta al cambio frente a planes excesivamente cerrados. ¿Vale? Y esto es lo que propone el manifiesto ágil. Prestemos atención a las personas y a su interacción, a producto que funciona frente a documentación exhaustiva, a colaborar con el cliente y a estar preparados a la respuesta al cambio frente a un plan excesivamente estructurado y concreto, ¿no? Bien, y ahí es donde entran esos marcos de trabajo ágiles que vamos a ver durante el curso, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo poner en marcha todo esto de una manera estructurada. Bien, vamos a ver 3 casos de éxitos en los que podamos ver de una manera mucho más clara y mucho más concreta de lo que estamos hablando y para que podáis haceros un poco una idea más clara de cosas que vais a ver durante la formación, ¿no? En el primer caso, bueno, pues estuvimos trabajando con el departamento de marketing de una empresa del sector turístico. Era una empresa del sector turístico donde tiene una clientela estacional, ¿no? Muy claramente marcada. Al final el turismo se rige mucho por las temporalidades y entonces estaban acostumbrados a hacer campañas de marketing como las iban planificando en la época valle para tener a tope la época, ¿no? la época punta del turismo.
Entonces, se daban cuenta de que a veces planificaban campañas que después no tenían sentido porque habían cambiado las circunstancias y de repente todo lo que habían planificado lo tenían que rehacer porque el enfoque que le querían dar no servía, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando con ellos, lógicamente, primero una formación en el equipo de marketing para que entendieran esos marcos de trabajo ágiles, por supuesto el compromiso de la dirección, si no hay compromiso por parte de la dirección, pues se va a limitar mucho la puesta en marcha de la agilidad. Se identificaron los roles que iba a tener cada uno en este equipo ágil que se iba a crear, pusimos en marcha este proyecto y, lógicamente, a medida que fue avanzando, fuimos depurando los procesos de trabajo que seguía el departamento de marketing habitualmente. Entonces, lo que hicimos fue crear sprints, que en su momento veréis lo que es, pero son periodos de trabajo en los que definimos que suelen ser de 1 o 2 semanas, como mucho un mes, lo normal son 2 semanas, en los que creamos unos objetivos a cumplir en esas 2 semanas. Después de esas 2 semanas tiene que haber algo entregable, ¿sí? Tiene que haber un trabajo hecho y entregable, y planificamos esas 2 semanas de trabajo con todo el equipo. Cada día por la mañana teníamos nuestra daily de 10-15 minutos para que todo el mundo contara en menos de un minuto lo que había hecho el día anterior, lo que tenía previsto hacer y los bloqueos o las necesidades que tenía por parte de otras personas del equipo. Y con esto íbamos trabajando en base a como decimos, esa planificación y esos objetivos que nos habíamos marcado para esas 2 semanas. Una vez había pasado ese sprint 1, esa primera semana, hacíamos una retroplanning, ¿sí? Una retrospectiva para ver qué habíamos conseguido, qué no, en qué habíamos funcionado bien, en qué no habíamos funcionado bien, y volvíamos a planificar otro sprint, ¿sí? otra quincena. Bien, lo que hicimos fue utilizar un tablero visual donde todo el mundo volcaba, o donde en la planning, ¿sí? Volcábamos en los proyectos que teníamos en marcha la pila de producto con todas las tareas que estaban pendientes para cada uno de los proyectos y que acordábamos para el proyecto, ¿sí? De todo lo que estaba previsto hacer. Pasábamos a la pila a la columna de do lo que íbamos a hacer exclusivamente en estos 15 días, ¿sí? Las otras ideas que teníamos del proyecto, las otras tareas que teníamos previstas para más adelante, las dejábamos en la columna de pila de producto. Y entonces durante esos 15 días empezábamos a trabajar en el doing y en el done y luego si había algún bloqueo. ¿Qué pasa con esto? Todo el mundo sabía, cada día a primera hora de la mañana nos reuníamos en torno a este tablero y cada uno comentaba en qué punto estaba de cada tarea, cómo lo estaba haciendo, pues eso, si había tenido algún problema, si necesitaba algo de alguien, de manera que todos sabíamos en todo momento lo que estaban haciendo los demás, el estado de avance en el que estábamos y el grado de consecución de objetivos con respecto a lo que nos habíamos planteado. Esto permitió, primero, que el equipo tuviera muchísima más comunicación, porque cada mañana en esos 15 minutos nos poníamos al día. Se evitaban luego muchísimas llamadas, correos, con copia a todos, tal, para dar parte de todo o para pedir cosas, porque ya se había trabajado en esa pequeña reunión. Y luego, además, cualquier persona que necesitara información sobre o el manager del proyecto para saber qué estaba haciendo su equipo, podía ver en tiempo real en qué estaba trabajando cada persona del equipo. ¿Vale? Entonces, esto permitió mejorar muchísimo la comunicación, mejorar muchísimo la transparencia de todo lo que se estaba haciendo, porque todo el equipo tenía acceso a todo lo que se estaba haciendo. Se permitió, bueno, os lo voy a poner ahora después, pero bueno, permitió que muchos retrabajos se evitaran, porque al tener acceso todos a la información se corregían mucho más rápido los posibles errores. Y luego, además, a lo largo del tiempo, iban viendo la evolución de la productividad que tenían como equipo. ¿Veis aquí el gráfico de Velocity per Group? Cada sprint, cada 15 días, la herramienta que utilizaban, que es una herramienta muy sencilla, que existe en una herramienta estándar que existe en el mercado, cada uno de ellos en cada tarea ponía cuánto tiempo le iba a costar, ¿sí? Y si una persona tiene 40 horas semanales, pues nadie podía ponerse más de 40 horas de tareas porque no iban a ser ejecutables, ¿no? Entonces eso, lógicamente, al principio cuesta un poquito. Veis que de derecha a izquierda
las primeras semanas el grado de consecución de los objetivos no estaba muy ajustado, pero a medida que pasaban los sprints, vemos cómo la productividad del equipo creció muchísimo, ¿sí? Entonces, además de mejorar, se pueden medir esas mejoras, se pueden controlar esas mejoras, ¿no? Y en definitiva lo que consiguieron pues es lo que os decía, mejorar la comunicación, mejorar la transparencia, mejorar la transversalidad y la multidisciplinaridad a la que hacía referencia David antes, equipo multidisciplinar, y entre ellos se ayudaban a hacer las tareas en las que alguien necesitaba ayuda y con eso pues hacían mejorar el desempeño general del equipo, ¿vale? Porque ya no cada uno se limitaba a sus tareas, sino que ayudaban en aquellas tareas, cuando alguien terminaba sus tareas, ayudaba a compañeros suyos y eso hacía que se acabara formando y aprendiendo cosas que no estaba haciendo en su día a día. Luego me hacéis todas las preguntas, porque si paro nos alargaremos más. Bien, esto no era una empresa del sector de turismo, cualquiera, que como podéis ver lo podéis aplicar perfectamente cualquiera de vuestras empresas. Aquí tenemos otro ejemplo en una empresa del sector informático, que bueno, pues estaba creciendo mucho, el departamento de selección de personas tenía un cacao tremendo porque, bueno, pues al final muchísimos currículums, muchísima información, los managers de los diferentes departamentos que necesitaban personas, pues bueno, ponían ponían las necesidades que tenían, pero a lo mejor esas necesidades luego cambiaban con el tiempo. O luego cuando le presentaban un candidato decían, ay, sí, pero es que esto, pero no cumple esto otro, pero esto no da, bueno, pues es que esto no me lo habías dicho, ¿vale? Entonces, los procesos de selección se complicaban y luego las incorporaciones a veces no eran lo buenas que eran porque el departamento de selección y los managers no tenían la interacción suficiente y adecuada como para que funcionara bien. Entonces, ¿qué hicimos? Lo mismo, crear un panel donde el departamento de selección tenía las distintas fases del proceso de selección y a estos paneles de selección tenían acceso también los managers. De manera que los managers podían ir poniendo los requerimientos de cada puesto de trabajo, podían ir actualizándolos según las necesidades. Los encargados del proceso de selección tenían a los candidatos en cada una de las fases, los managers sabían en qué fase estaba su proceso de selección, cuándo era la fecha previsible en que se podía incorporar a alguien, podían participar en la selección y en el refinamiento de los candidatos, de manera que cuando llegaban los candidatos a la etapa final, había sido un trabajo en equipo y los managers sentían mucha más afinidad con esos candidatos porque habían participado en la selección. Entonces, cualquier manager podía entrar en el panel de selección en cualquier momento, ir viendo cómo estaba el proceso de selección y entrar en una tarjeta y hacer sus anotaciones, entrar en una tarea y añadir alguna información, ¿vale? Entonces, esto permitió mejorar muchísimo el proceso de selección, mejoraron tiempos, mejoraron el ajuste puesto empleado, mejoraron el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo porque lógicamente estaban más adaptadas al puesto de trabajo para el cual habían sido seleccionadas y en general pudieron comprobar una gran mejora en esa incorporación de perfiles. Y por último vamos a ver una empresa del sector inmobiliario infantil, que implantaron agilidad en el desarrollo de nuevos productos. Esta empresa partía de una empresa con más de 50 años de tradición, con clientes muy grandes, con el Corte Inglés, Leroy Merlin, ¿no? Con clientes muy grandes, y luego clientes más pequeños o más de exportación o más tiendas más pequeñas que tenían necesidades puntuales un poco diferentes a las grandes cadenas. Entonces, ¿qué pasaba? Que por una parte tenían muchos retrasos en entregas a producción porque no tenían del todo claro las necesidades del cliente. Lo que les pasaba es que como la puesta en el mercado, o sea, trabajaban un conjunto de productos, ¿no? Y los planteaban a las grandes empresas y de un año a otro, pues como se hacía también en la industria textil, ¿no? De un año para otro se creaba una colección. Entonces empezaron a darse cuenta de que empezaban a salir otras empresas más pequeñas que de repente creaban productos muy innovadores
Y era como, ¿pero de esto de dónde ha salido? O sea, ¿esta empresa de dónde ha salido? ¿Y este producto de dónde lo han sacado? ¿Y esto cómo se les ha ocurrido? Entonces empezaron a darse cuenta de que se quedaban un poco obsoletos, de que eran lentos introduciendo productos en el mercado y que incluso les tenían falta de conocimiento del cliente. Estaban tan acostumbrados a tener su catálogo anual que se habían olvidado de estar pendientes del mercado. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron fue cambiar, integrar mucho más el cliente y la información de las tendencias de lo que estaba ocurriendo, y lo mismo, cambiar esta gestión, como veis, que tenían, gestión tradicional, que tenían todo su año planificado lo que iban a hacer cada mes con este cliente, con este otro, con el catálogo, con la feria, con el tal, todo eso lo cambiaron por una estructura Kanban con marcos de trabajo ágiles, de manera que pudieran estar mucho más en contacto las distintas áreas de la organización, ¿sí? Desarrollo de producto con producción, con comercial, con logística, y de manera que entre todos pudieran tener una estructura mucho más ágil de trabajo, ¿vale? De manera que llegaran, o sea, que desde que se identificaba o desde que comercial identificaba una necesidad hasta que se pudiera poner en el mercado, funcionaran de manera mucho más rápida. En todo esto, entonces lo que hicieron fue estructurar bien de manera transversal todas las áreas de la empresa que intervenían, porque entendieron, porque lo que ocurría era como, oye, tú eres el departamento de diseño y desarrollo, tú eres el responsable de que esto salga bien, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que no, de que esto afectaba a toda la organización. Entonces lo que hicieron fue poner, alinear todos los procesos de la organización, entender bien lo que hace cada una de las partes y cómo deben integrarse cada una de las partes de la organización para conseguir llegar al mercado lo más rápidamente posible. Y lo mejor de todo es que incorporaron al cliente en aquellas áreas en las que era importante que el cliente estuviera informado, diera su opinión, aportara su punto de vista, ¿sí? De manera que esas partes en las que era importante que el cliente participara, empezaron a integrarlo de una manera mucho más activa. En lugar de te doy el catálogo ya realizado y tú eliges del catálogo lo que tengo, y lo integraron en esa fase previa de identificar lo que necesitaban, cómo lo necesitaban y qué era lo que querían de ellos. Con esto consiguieron pues, reducir muchísimo los tiempos de entrega, introducir varios productos nuevos en el mercado frente a cómo lo hacían antes, y consiguieron sobre todo una fidelización mucho mayor del cliente, mucho mayor, porque tú que como cliente recibas un catálogo sobre el cual elegir, a que de repente te incluyan, te pregunten qué necesitas, te enseñen los prototipos, te permitan opinar, claro, los clientes de repente fue como una revolución. Entonces consiguieron fidelizar mucho más a los clientes, entregarles más rápido y mejor lo que necesitaban y conseguir cerrar el círculo de necesidades. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un montón de mejoras que obtuvieron pues, por lo que hemos dicho, visualizar la cadena de valor, poner el foco en la entrega de valor, ¿sí? Y ahí es donde integraron a sus clientes para preguntarles qué necesitaban y qué querían. Tener este mapa global anual de los proyectos de una manera mucho más dinámica. Tuvieron una capacidad mucho mayor de identificar dónde estaban los cuellos de botella, porque al visualizar la cadena de valor vieron claramente dónde estaban los cuellos de botella, mejoraron los plazos de entrega, consiguieron que el equipo se autogestionara cada uno en su parte de responsabilidad, empezaron a tener ciertas métricas, a medir ciertas métricas que antes no tenían. Y bueno, lo que no os imagináis fue la motivación del equipo. O sea, de repente aquello fue como un soplo de aire fresco donde bueno, empezaron a hacer reuniones, esto ya más allá de la parte metodológica, ¿no? Pero que empezaron a hacer reuniones pues con campanas para dar paso a no sé quién, o sea, empezaron a gamificar un montón todo lo que hacían. Y la sensación y el ambiente que se creó en la empresa de repente cambió completamente. Bien, y hasta aquí
3 casos de éxito que entendemos que pueden ser muy válidos para vosotros, para que entendáis cuáles son las posibles mejoras y los posibles cambios que se pueden hacer con agilidad. Y abrimos turno de preguntas, ¿no, David? Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Rosa, por la exposición y por los casos que siempre ejemplifican y nos permiten echarle un vistazo. Si quieres, dejamos de compartir para poderle ver. Sí. Para poder ver a los participantes. Ahí. Y yo creo que, como hemos hecho antes, yo creo que ahora aprovechando que estás tú después justo de la sesión, pues que puedan hacerte algunas preguntas o cómo aplicar esto. No sé si, por ejemplo, José Ignacio tiene alguna cosa que preguntar o Ana Hidalgo, que no. Hay algunas personas que no han hablado. Alejandro, Ana Hidalgo, Luis, que tenía algún problema con el sonido. No sé si tenéis alguna pregunta sobre los casos o sobre la aplicabilidad a vuestro sector, a vuestro entorno. Bueno, pues yo sí, yo me animo a hablar, como ya veis, enseguida. A mí me gusta preguntar, pues siempre para salir de dudas. A mí me llama mucho la atención cómo se aplica al equipo, porque es mi realidad. Es decir, mi equipo directivo tiene más cualificación que es por ahora, ¿no? En otras épocas ha sido al revés, pero ahora es así. Entonces nos cuesta que el equipo en general siga esta filosofía y que se adapte a estas nuevas tecnologías, a esta nueva metodología de estar continuamente trabajando, pues ya sea simplemente hacer una reunión, como bien decías antes, ¿no? Oye, hacemos una reunión el lunes a primera hora para hacer un seguimiento o hacer un feedback de lo que hemos hecho antes y un seguimiento de lo que vamos a hacer durante la semana. Y oye, pues todo este trabajo que voy haciendo lo voy comunicando diariamente. No tiene que ser a lo mejor en cualquier aplicación, pero o sea, nos cuesta bastante contaminar, como decíamos antes, al equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que el equipo se impregne y se involucre? Porque realmente es donde vemos dónde estaría nuestro éxito. Bueno, ahí David es el que tiene amplia experiencia en trabajo en equipo, pero a ver, de alguna manera es, pues, como decíamos aquí con todos los proyectos que nosotros hemos implantado, ¿no? Hay una parte de formación e información con las personas y de explicarles la comunicación es importantísima. Entonces, explicarles el por qué y el para qué. Yo creo que cuando la gente comprende, le cuesta menos hacer las cosas, porque a veces vamos tan de correprisa o damos por hecho cosas, pues como vamos a poner esta aplicación para utilizarla y nosotros lo tenemos muy claro y lo vemos muy claro, pero el resto del equipo a veces no. Entonces yo empezaría con mucha comunicación, muy claro el por qué y el para qué y pedirles un punto de confianza, de decir, chicos, vamos a ponerlo en marcha y vamos a comprobar que funciona, ¿no? Vamos a ver vamos a darnos ese voto de confianza, ¿no? Obviamente, cuando empiezas algo, hasta 1, 2, 3, 4, o sea, que los resultados se van viendo a medida que pasa el tiempo. Pero yo te diría que mucha comunicación, explicar muy bien el por qué y el para qué, explicar muy bien los beneficios que se esperan obtener con eso, explicarles a ellos sus beneficios, en qué van a mejorar su gestión, en qué van a mejorar sus resultados, en qué le vamos a hacer la vida más cómoda. Porque cualquier cambio, o sea, quiero decir, una persona cambia cuando ve que va a mejorar. Si tiene resistencias es porque cree que va a estar peor, ¿no? O sea, y muchas veces asociamos cambios a, qué pesadez, déjame como estoy, ¿no? Que no quiero, que así estoy bien. Entonces yo creo que hay que trabajar bien. Perdón que te interrumpa, normalmente nos encontramos con esa actitud, ¿no? De decir, yo es que llevo trabajando así toda la vida. Y es como, ¡buah! Es un muro que nos ponen delante y resta mucho, porque a lo mejor se meten en esta metodología parte del equipo, pero otra parte no. Son estos que te digo, ¿no? Entonces, ahí nos cuesta convencer que para poder avanzar. Sí, hay una parte. eso lo veréis. Perdón, dale, Rosa. No, sí, David.
No, te iba a decir, hay una parte que yo creo que es esencial. Antes hemos hablado un poco en todas las empresas que estamos aquí estamos muy centrados en mejorar la experiencia del cliente, estoy segurísimo. Pero esa experiencia llega a un tope cuando el propio trabajador no está percibiendo valor, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, las empresas funcionan mejor cuando esa simbiosis de la que hablábamos antes se mantiene. Que es verdad que generamos valor para un cliente, pero al mismo tiempo tenemos que generar valor para un empleado y al mismo tiempo tiene que haber valor también para la persona que lidera esa organización, sea dueño o no. Si esa simbiosis se rompe, empiezan a aparecer problemas de creación de valor y se empieza a perder valor, ¿vale? Hay una parte esencial, hablaba antes Rosa de la comunicación, aquí hay un proceso. Una cosa es que tú informes a la gente de que vas a iniciar el uso de metodologías o de un marco Agile de gestión. Otra cosa es que tú formes a la gente en eso, pero luego hay un proceso de transformación. Información, formación, transformación. Ese es un proceso de profundidad, o sea, vas bajando. Hay empresas que se quedan solamente en informar. Chicos, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por esta razón y por esta razón. Hay empresas que se preocupan de formar a la gente para que aprendan a moverse en su nuevo entorno. Cualquier cosa genera una incertidumbre. Y esa incertidumbre suele generar rotación. Si la gente, cuanto más miedo tiene la gente a perder su puesto de trabajo, el miedo es una emoción muy negativa en entornos creativos y del conocimiento. Cuanto más miedo tiene la gente a perder su puesto, menos posibilidades de que te acompañen en un cambio que le lleva a la incertidumbre. Y cuanto menos miedo, más fácil es que rote la gente y salte de tu empresa a otra, ¿vale? Entonces tú tienes que ir en ese proceso de información, formación, transformación y que participen. O sea, tú llevas a cabo una serie de cambios porque son buenos para algún punto de esa simbiosis. Si solo son buenos para el cliente y sale a costa de echar más horas la gente, no te van a acompañar. Si solo son buenos para ti porque vas a mejorar la rentabilidad y eso se va a transformar en beneficio y no le va a caer nada de eso ni al cliente ni al trabajador, no te van a acompañar. Pero si ahí tú eres capaz de encontrar cuál es la propuesta de valor en los 3 ámbitos, ahí te van a acompañar. Oye, si vamos a mejorar ese 20% en la eficiencia y de ese 20% un 2% va a ir para mejorar el espacio que compartir los trabajadores en el office y un 6% va a ir en un bono de gasolina de ese 20% y la empresa va a utilizar el 14% restante para otra cosa, ahí te van a acompañar. ¿Me explico? Sí. O sea, la cuestión es que siempre que hacemos algo tenemos que encontrar esa triple propuesta de valor para el cliente, para ti y para ellos, porque si no, y para ellas, porque si no, no te van a acompañar. Y habitualmente existe. Habitualmente existe, pero hay una cosa peor, bueno, peor no, pero antes Susana decía de esos emprendedores o emprendedoras que son ideocéntricos, se enamoran de su idea, ¿no? Y que lo ideal es enamorarse del cliente. Vale, pues hay que enamorarse del proyecto, hay que enamorarse del cliente y también del equipo que lo hace posible. Y es que si no hay esa triple visión, es más difícil, mucho más difícil, mucho más complicado. Y hay una sesión formativa, una de ellas va solo de eso. Una de ellas va de cómo liderar en estos entornos y cómo generar cambio. ¿Vale, José Ignacio? Es que eso sería un curso entero solo, ¿eh? Pero creo que Rosa te ha dado claves muy interesantes y en la respuesta que te he dado yo también, ahí hay 4 o 5 claves que suponen un cambio para ti también. ¿Vale? Es que uno no debe solo querer que estas metodologías se implanten, es que también supone para ti un desaprendizaje también. Y parte de ahí, ¿eh? Parte de ahí. No sé si te hemos respondido, José Ignacio. Sí, claro. Bueno, pero para eso también está el curso. Sí, sí, sí habéis respondido. Ok. Gracias por la pregunta, ¿eh? Y por hablar siempre. Susana, dale tú. Tienes ahí a Rosa. Sí, bueno, Rosa, muchas gracias por tu exposición, ha sido muy clara. Me gustaría que fueras sincera y que comentaras si habéis tenido algún caso, no me gusta decir de fracaso, porque has hablado de 3 casos de éxito, porque la palabra fracaso además es muy subjetiva, pero sí algún caso de no éxito, que aquello se haya formado una buena, seguramente que después de haberse formado una buena, algo en claro se ha sacado, porque hay veces que se necesita una catarsis para que las cosas empiecen a funcionar. ¿Y cómo habéis reaccionado en ese caso?
y sospecho también que casos de no éxito a lo mejor con administraciones públicas, empresas públicas, en las cuales la gente pues está muy acomodada y no quiere cambios y además nadie se los va a lograr imponer, ¿no? Nada más quería eso. Pues mira, nos pasó en una empresa multinacional, ¿no? Una empresa muy grande del sector salud, que aquí en España que tenían muy claro que querían implantar los marcos de trabajo ágiles, querían implantar Scrum y Kanban para según qué cosas. Entonces hicimos una formación bastante potente con los equipos que iban a empezar, los equipos piloto que iban a empezar agilidad. Empezaron con todo el proceso que empezaron a incorporar Scrum a su día a día. Pues nosotros teníamos también incluida parte del equipo en las dailies, en los plannings, en todo lo que hacían, teníamos un Agile Coach introducido, ¿no? Pues, precisamente para que aprendieran a dar esos primeros pasos. Y después de una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, nos dábamos cuenta de que hacían las daily, o sea, ponían en marcha las herramientas que habíamos establecido, pero seguían tomando las decisiones de la misma manera y seguían trabajando de la misma manera. O sea, realmente no estaban haciendo diferente, pues conectarse a las 8 de la mañana 20 minutos, pero al final era todo lo mismo. Entonces, después de darle muchas vueltas y por un lado, por otro y ver y de qué manera y tal, se llegó a la conclusión de que había muchas cosas que venían desde la matriz en Estados Unidos que seguía siendo muy lenta y que eran una serie de decisiones en las que ellos no tenían capacidad de hacer aquí y al final tuvimos que pararlo porque la organización no estaba preparada para empezar a trabajar así porque hay una parte muy importante de los marcos de trabajo ágiles que es la parte de empoderar y responsabilizar a las personas y delegar, porque es que si no, no se puede ser ágil, más en las empresas grandes. O sea, no se puede ser ágil si hay un cuello de botella, que es un director, por el cual tienen que pasar todas las decisiones, ¿no? Entonces, tuvimos que, o sea, se paró el proyecto, porque no, eso nos pasó este año pasado. Esto fue, justo este año pasado. Empezamos en mayo y en septiembre, octubre, decidimos parar el proyecto porque no tenía sentido. Sí. Eso, luego otras veces nos ha pasado que, por lo que hablamos de la comunicación, pues nos ha pasado empresas así grandecitas también que piden una formación para sus equipos y cuando llega la formación, cuando llega la gente, ¿no? 15 personas en una sala, en un aula, vamos a hacer una sesión de formación y preguntarles, bueno, ¿para qué estáis aquí? Y no lo saben. Entonces, eso nos pasa a veces también. Y entonces dices, ostras, como empresa estáis invirtiendo un dinero en hacer esta formación, un dinero en tener a 15 directivos metidos en una sala varios días y no les habéis explicado para qué es esto. Entonces eso también nos ha ocurrido, Susana, y eso pues lógicamente hace que no funcionen las cosas después como tocan, porque bueno, pues sí, pues no, mira, a mí es que en mi plan de formación me han dicho que me tengo que formar en esto, pero no saber el por qué y el para qué, ¿no? Entonces sí, ocurre. Ocurre. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, claro que has respondido. Además has tocado un sector que ha sido durante muchísimos años mi sector de trabajo, las compañías de salud. Y me parece curioso. Me he imaginado ya quién es por el dato que has dado de Estados Unidos y demás, pero bueno, sí, a lo mejor no. Bueno, da igual. A ver, no son seguros, ¿eh? No son seguros, es de prótesis, implantes y cosas de esas. Vale. Que sí, que me imagino todo eso que has comentado, me lo estaba imaginando, lo estaba visualizando por mi experiencia profesional y ya está. Bueno, las cosas son así, me imaginaba. Muchas gracias, sí. Claro, gracias. No, y por eso hablábamos del mindset, ¿no? De que todo empieza con un mindset. Ten en cuenta que cuando se diseñan estos proyectos, Susana, hay que diseñar la ruta que más o menos tú quieres seguir y también qué puede pasar por el camino. Ir tratando de, oye, vale, vamos a hacer esto, pero mira, hay un tío o hay una tía aquí en la empresa que cree que tiene
que atesora los valores, que lleva mucho tiempo aquí, hay que contar con él porque tiene un liderazgo quizá transversal o quizá informal, y hay que incorporarlo, o sea, realmente eso lo tienes que hacer de manera continua, o sea, tú tienes que estar siempre preveyendo, hay una ruta, y has comentado, me ha parecido muy curioso, le has comentado oye, dinos con honestidad, ¿no? Errores que se hayan producido. Es que el error es amigo del proceso. Es que el error es continuo, es que es continuo. Lo que tienes que tenemos que tratar es de aprender de él y anticipar los que se puedan, ¿vale? Pero por lo general hay mucha gente, esto seguro que a Juan Alberto le pasa mucho, hay gente que te pide que llegues para cambiar la organización sin que ellos se muevan de donde están. O sea, cámbiamelos y me devuelves un equipo nuevo. Y la gente no es consciente de que ellos son una parte esencial del equipo, porque establece las condiciones. Entonces, no, vente. Esto como, yo tenía una clínica de psicología hace tiempo y venían madres con niños y padres con niños hiperactivos. Le decías, el próximo día no venga usted. ¿Cómo? Perdón, el próximo día no traiga al niño, voy a trabajar con usted. Y decían, ¿cómo es eso? Sí. Es que los problemas de liderazgo de su organización es usted. Los problemas de hiperactividad de su hijo es usted, no es el niño. Son sus esquemas, son su manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué hay mal ambiente? Claro, si le regalas jamones solo a los 4 que tú crees que han trabajado bien este año, pues ¿cómo va a haber un buen ambiente? Si lo estás generando tú, ¿vale? Entonces, claro, sí, hay gente que quiere cambiar y no al mismo tiempo. Y en sus cabezas les caben. Hay gente que quieren que cambien los demás. Sí, tal cual. Pero convencidos, ¿eh? Es que pagan por ello. No, y pagan. Más cositas, más preguntas. Ana nos decía que estaba en principio de acuerdo, que está en otra historia y no podía abrir el... Pero bueno, que estaba de acuerdo con lo dicho, ¿no? Que este tipo de metodologías es imprescindible aplicarlas. Yo, fíjate, personalmente creo que lo relevante no es una herramienta u otra, lo ha dicho muy bien Rosa, sino el mindset, ¿no? Esa manera de entenderlo, esa manera de entender este proceso. Porque mañana es posible que venga otra filosofía, otro término, igual salte de Japón o igual nos venga algo de África y ahora se llame de otra manera, y al final estarán basados en algo parecido. Es que la gente no va a las empresas a trabajar, la gente va a las empresas a vivir. Y como vive, quiere trabajar. Y por eso nos encontramos problemas, no lo entiende Susana, que la gente ya no separa el trabajo. Es muy difícil separar el trabajo de su vida personal, que si tú eres un tipo dinámico no quieres llegar y que te cuenten lo que hay que hacer, quieres llegar y mostrarte tal y como eres y expresarte a través del trabajo. Y cuanto más joven es la gente, más pasa. Y cuanto más mayor es la gente, se produce ese choque entre los que ahora salen, que son los baby boomers, los centennials, la temporalidad lo fluido, el concepto de lo fluido se está trasladando a todo. Y hay gente que pasa por tu empresa 2 meses y ha aportado un montón y hay que dejarlo salir. Y hay gente que lleva allí mucho tiempo y aporta un montón de otra manera porque su vida es de otra manera y se desarrolla de otra manera profesionalmente. Y es que eso pasa. Eso es así. Estamos juntando a gente para hacerlos pensar de una manera determinada, que ellos tienen sus propios valores, tienen sus propias maneras de pensar, sus propias maneras de afrontar los proyectos. Eso es muy bueno si te dedicas a resolver problemas para otros, pero también tiene sus problemillas de gestión, evidentemente. Más cosillas. Tenemos por aquí una dinámica que queremos hacer con vosotros, ¿vale? Si os parece, sirve como forma también de conocer a qué nivel estáis con respecto al conocimiento que tiene que ver con estas metodologías. Mirad, os vamos a poner un enlace en el chat. Todo el mundo ve el chat, ¿verdad? Y todo el mundo ve el enlace. No os preocupéis, ¿veis? Mira, Susana, ahora voy a anticiparlo. Vais a tener un minutito de no saber dónde estáis, no os preocupéis, tened paciencia. Ese minuto es normal. Vais a pinchar y esto os va a sacar a otro lugar, a otra aplicación. Esta aplicación se llama Easy Retro, ¿vale? ¿Ya está todo el mundo en esa aplicación? Vale, más o menos sí, ¿no? No ha sido tan difícil, pero habrá quien no, ¿eh? Si alguien no está todavía en la aplicación, que lo diga. Vale, os cuento qué es eso que hay ahí. Esto que hay aquí es una pequeña encuesta que nos va a permitir trabajar sobre algunos conceptos, ¿vale? Esta pequeña encuesta es absolutamente anónima, ni siquiera nosotros sabemos quiénes sois los que estáis respondiendo, ni siquiera nosotros, ¿vale? Responder es muy fácil, ya está respondiendo alguien aquí. Responder es muy fácil.
Simplemente hay que darle al signo más y responder, como un WhatsApp, ¿vale? Un WhatsApp de escritorio. Pero vamos a ir al ritmo que yo vaya marcando, ¿vale? Y así va a ser más sencillo. Cuando respondáis, solo vais a ver vuestras respuestas. No se ha estropeado, es así. Porque no queremos que las respuestas de los demás puedan interferir en las vuestras. Hay alguien ya en la segunda. Os he dicho que me esperéis, por favor. Esperadme. Yo lo explico todo primero. O sea, no nos vamos a ir porque acabéis antes, ¿eh? Y además creo que sé quién ha sido por el gesto. Así que ya ha dejado de ser anónimo. Nada, vamos a responder a algunas de las preguntas que están aquí. Es muy fácil. Primero, no vais a ver las respuestas de los demás, solo la vuestra. Y luego podremos comentarla, podremos votarla. Estáis viendo ahí que esta dinámica está muy bien. Vamos a responder primero a la primera pregunta. Todo el mundo rápidamente, pues si te atrae seguir el programa, lo que viene después es que te apuntas al programa, ¿vale? Pero todo el mundo responde, por favor, si a alguien no le atrae, como es anónimo, puede decir qué razones le llevan a no hacerlo, ¿vale? Y así en las siguientes ediciones podremos hacerlo de otra manera. Mira, es que no me gustan los docentes, que no los conocéis, o no me gusta David, o es que yo no puedo dedicarme a esto. A ver si vais a ser vosotros como, ya podéis responder, ¿eh? A ver si vais a ser vosotros como esos líderes que queréis que las cosas cambien, pero sin implicaros vosotros, ¿eh? También puede ser. Venga, tenemos 3 respuestas. Ahí debería haber más respuestas, ¿vale? Pues sí, o pues no, o lo que queráis. Esta es simplemente un poco de control, ¿eh? Para ver si estáis atentos y si sabéis manejar la aplicación. ¿Todo el mundo ha respondido más o menos? ¿Las abrí? Ah, mira, hay gente respondiendo aún. Vale, la abrimos, María, para ganar un poco de tiempo. Por cierto, esto se va a mantener ahí, aunque acabe el webinar, esto se mantiene en vuestro ordenador, ¿eh? O sea, no tengáis problema. ¿Abrimos, María, para que se vea? Están abiertas. Ok, perfecto. Yo por alguna razón no las veo abiertas. ¿La ¿Vale? veis el resto abierta? ¿El resto las puede leer? Ahora sí. Ahora sí, ha tardado un pelín. Vale, guay. Perfecto, vamos a la siguiente. De Agile, cerramos, María. De Agile, en porcentaje, ¿cuánto conoces? ¿Cuánto crees que conoces? ¿20%? ¿30%? ¿60%? Porque algo se ha implantado en vuestra empresa. No sé, un 10. Si aparece un 100 es de rosa. Oye, y de Lean y Design Thinking, no abrimos todavía, María. De Lean y Design Thinking, ¿cuánto crees que conoces? Yo a Susana le he visto comentarios de que algo conoce. Sí, sí. Vale, si estuviera... Siguiente pregunta. Si estuviera en tu mano, ahora vamos con las preguntas más interesantes, ¿eh? Si pudieras hacerlo, ¿sobre qué ámbito de tu empresa aplicarías Agile? ¿Dónde es más necesario? El Agile se puede aplicar a toda la organización, pero es más complejo, se puede aplicar a proyectos concretos, se puede aplicar a departamentos concretos. Si estuviera en tu mano, ¿sobre qué ámbito aplicarías Agile en tu organización? Vale, y la siguiente pregunta sería, si ya lo has probado, porque en tu organización se ha implantado algún tipo de proyectos previamente, aunque no sean exactamente vendidos como Agile, sino este tipo de procesos de Kanban, de Scrum. Si ya lo has probado, ¿qué tal ha ido? Y ahí nos respondéis, oye, pues no lo he probado, sí lo hemos probado, ha ido bien, ha ido mal, ha pasado esto. Vamos a suponer, Juan Alberto, José Ignacio, Susana, que empezáis a aplicarlo. Pregunta número 6. ¿Qué dificultades anticipas? O en tus clientes, ¿eh? Pero ¿qué dificultades anticipas? ¿Cuál crees tú que van a ser las más complicadas?
¿Qué dificultades anticipas? Rodrigo, ¿tú estarás escribiendo también? Ok, vamos a las 7. Y a las 8, la vamos a hacer juntas, ¿vale? Pero bueno, cada uno responde en la suya. ¿Cuánto tiene que ver con cultura organizativa el éxito de una posible implantación de este tipo? ¿Cuánto tiene que ver con el liderazgo? Podéis utilizar un porcentaje o podéis utilizar una frase, como queráis. Luego las vamos a comentar. Vale, pues vamos a darle a las últimas 2 preguntas. Simplemente, ¿puede aprovechar la pyme extremeña Agile? Y la última, algo que queráis añadir, ¿eh? Podéis utilizarlo para valorar o el taller o lo que queráis, el webinar o lo que queráis añadir. Nos viene bien, cualquier mejora sobre el proceso siempre es bien recibida, ¿eh? Y ahora las abriremos y comentaremos alguna cosilla. Venga, más cositas que queráis añadir. Vale. Pues si te parece, María, vamos a abrirla. Ahora podemos ir leyendo. Quien quiera ir comentando cosas o puntuando en la mano hacia arriba porque os parezca relevante lo que leéis o simplemente dejamos los micros abiertos, vamos comentando. ¿Te atrae mucho? Sí, sin duda. Oye, apuntaos, que es necesario. Yo creo que, María, si pudiéramos dejar por aquí el enlace para hacer la inscripción, estaría genial, ¿vale? En el chat. Vale, Vale, ¿cuánto conocemos de Design Thinking? Hay 90, hay 50, hay 20, 15. Bueno, son herramientas, tanto Lean como Design Thinking, herramientas que están cercanas al ámbito de Agile, no son lo mismo, evidentemente, pero es verdad que son procesos culturales que son necesarios también para poder incorporar, que al final va de poner al cliente en el centro, de poner al equipo en el centro, y esas herramientas son fundamentales, ¿no? ¿Sobre qué ámbito lo aplicarías? Organización general, sobre todo puesta en marcha de nuevos servicios, desarrollo de productos y servicios,
somos lentos y se nos pasan las oportunidades. Eso pasa muchísimo. Y qué sensación da, ¿eh? Eso de ver pasar una oportunidad por delante de ti y no saber nunca dónde te llevaría ese proyecto, ¿no? Gestión de proyectos, toda la organización, procesos. Vale. Si lo probaste, ¿cómo ha ido? Resistencia al cambio. No los he probado, al menos mi departamento. Bien, ha habido experiencias de todo tipo. No lo he probado, pero me hubiera encantado. En las organizaciones en las que estuve, solo pude probar herramientas de forma limitada. No había una cultura. Eso pasa muchísimo, lamentablemente. Y las herramientas por sí solas a veces no funcionan bien, ¿no? ¿Qué dificultades anticipas? La delegación, ¿vale? Dice, porque las responsabilidades últimas siempre es del empresario, la última sí, pero no la única, ¿vale? Esto es muy importante, lo ha comentado antes Rosa. Este es un proceso de empoderamiento y al mismo tiempo de asunción de responsabilidad. Y de hecho parte del trabajo se hace a través de equipos que son autodirigidos y donde los perfiles, no existe una diferencia jerárquica en los perfiles, sino que están muy igualados en los equipos de trabajo. Rosa, ¿quieres comentar algo en ese sentido? No, está claro. Bien, perfecto. Persistir ante las dificultades. Esto a veces es verdad que pasa, que planteamos algo, empiezan las dificultades y lo abandonamos. La gestión de la incertidumbre, dificultades empezando desde la dirección, intromisión de directivos. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces los procesos y los equipos no son más transversales. Se dice mucho que cuando quieres trabajar con equipos y que los equipos participen de los procesos, si quieres jerarquía, si quieres intervenir sobre la jerarquía, tienes que hacer equipos que sean verticales. Si quieres intervenir sobre la comunicación, la cooperación, tienes que hacer equipos que sean horizontales. Si quieres intervenir sobre la capacidad de creatividad, de innovación de los procesos, tienen que ser oblicuos, ¿no? Tienen que ser en diagonal. Esto es muy importante porque estos procesos de Agile no siempre coinciden exactamente con las jerarquías establecidas o con los departamentos establecidos y ahí empieza a rechinar la organización, ¿no? Y por eso esa flexibilidad es necesaria. Nadie es menos directivo por estar como técnico de un proyecto concreto, ¿vale? Sigue siendo directivo, pero en ese proyecto concreto participas de otra manera. ¿Cuánto tiene que ver con la cultura? Pues total, dice cultura 60, liderazgo 40. Para mí cultura y liderazgo van unidos, dice aquí alguien, un 60 cultura, un 80 liderazgo. Liderazgo y cultura van de la mano, fijaos, han coincidido, ¿vale? 100% liderazgo, total, 80, bueno, estamos por ahí. ¿Puede aprovecharlo la pyme? Claro que sí, ¿por qué no? Me encanta siempre el por qué no. Todas las empresas pueden aprovechar Agile. Y luego algunos comentarios, gracias por profesionalizar la pyme extremeña, todo muy interesante, gracias por todo el trabajo. Son unas risas imaginando algunos cambios, por otro lado necesarios en mi organización. Sí, risas habrá seguro. Enhorabuena por el planteamiento. Vale, perfecto. Pues esto, insisto que va a estar ahí, podéis seguir aportando cosas si queréis. Pasamos a un momento casi de cierre, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna cosa más que aportar? Son y 54, vamos muy bien con el reloj. ¿Alguna cosa más? José Ignacio, ahora no hace falta, no es imprescindible, ¿eh? Y gracias, pero gracias por la solidaridad. ¿Alguien quiere apuntar alguna cosa? Rosa, pues si quieres, por despedirnos, una frasecita. Pues nada, que os voy a decir, que os animéis, que tenéis una oportunidad magnífica, que la gente destina muchos recursos a formarse y que ahí con la Junta de Extremadura tenéis una oportunidad súper buena para aprovechar, que os ponéis ahora y en un par de meses ya lo tenéis hecho y podéis empezar a poner en marcha las prácticas ágiles y ánimo. Sí, hay una cosa que ha dicho Rosa. Rosa, la Escuela de Negocios está en Valencia. Bueno, trabaja en toda España, evidentemente, pero hay una cosa que a los que salimos mucho de Extremadura a trabajar, la gente flipa con que esto se ofrezca gratuitamente a los empresarios en la región, ¿vale? Porque yo me formé con Stellium, precisamente me certifiqué con ellos en Agile y, bueno, pues tiene un coste que no es barato y esto te permite certificarte con ellos, ¿vale? O sea que es que la gente fuera... A veces vivimos en este ecosistema y nos creemos que esto es lo normal, pero esto no tiene nada de normal. No tiene nada de normal, ¿vale? Yo creo que lo ideal es aprovecharlo. Es verdad que hay gente inscrita y va a haber una selección, pero yo, vamos, os invitaría a aprovecharlo al máximo. Nos despedimos ya. Cualquiera que quiera intervenir que lo diga, le queda exactamente 30 segundos para hacerlo.
Perfecto. Y si no, pues oye, muchísimas gracias por estar. Soy muy consciente de lo que son 2 horas, de verdad os lo digo, soy muy consciente de lo que son 2 horas. A alguno he visto respondiendo a algún correo, no pasa nada, es lo normal, ¿vale? Darle las gracias a la Junta de Extremadura primero por pensar en nosotros en Paper 100 para hacer la formación. Recordaros que es un proyecto que está financiado por el Fondo Social Europeo. Habrá que darle las gracias también a los holandeses, a los alemanes y un poco a toda Europa, ¿vale? Y nada, animaros a que os apuntéis. Susana, ¿querías decir algo? No, que digo que sí, que gracias a todo el que esté implicado en que una formación económicamente tan elevada de precio, que estoy convencida que lo es, y tan interesante sea gratis. No sabemos lo que tenemos, así es que cogerme, que ya he hecho la inscripción hace unos días, antes de la webinar y de todo. Yo lo hice lo primero por si acaso. Vale, la selección no la hacemos nosotros, pero en todo caso, gracias por la confianza. Ok. Muy bien, chicos, gracias. Que tengáis un buen día. Si salís de vacaciones, aprovechadlas, por favor. Dejad el móvil si podéis, ¿vale? Y nada, nos vemos en la siguiente. Venga, muchas David, gracias a encantado, todos. muchas gracias. Saludos. Adiós. Hasta luego, Ana.